Extendemos nuestras manos sobre nuestro hermano Frank. Padre, mira a tu hijo aquí, obediente a tu palabra. Te pedimos que hoy tú le des una doble porción de tu Santo Espíritu. Y a cada una de las personas que están sintonizando y van a ver esta charla, Señor, te pedimos que tú lo llenes también de tu Santo Espíritu. Prepara nuestros corazones, Señor, como una tierra fecunda para recibir tu palabra y nosotros podamos recibir el 100 por uno. Esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bienvenidos todos ustedes y a las personas que nos sintonizan también por el internet durante toda la semana, en cualquier momento que vean estas clases, pues bienvenidos todos en nombre del Señor. Hace cantidad de tiempo que no presentamos a nadie nuevo. Yo me acuerdo que antes todas las semanas se presentaban a 3 o 4 personas que venían por primera vez, aunque no regresaran, pero por lo menos venían. Esto de COVID yo creo que ha reducido absolutamente en todos lados, porque donde quiera que yo oigo, sí, donde quiera los grupos. El otro día un grupo de Maús me mandaron un email, me llegó a mí, era de otro grupo que me llega a mí, diciendo que dijeran si iban a seguir con el grupo o no, porque estaban yendo 6 personas. Y para que en el Maús vayan 6 personas, el Maús que se llena por en todos lados, es que, ¿qué les puedo decir? El demonio sabe cómo trabaja y en qué forma. Inclusive en misa, en mi parroquia, yo he visto gente que no han vuelto más. Pero bueno, el Señor tiene control de todo. Oremos por la orden franciscana hoy que se celebra San Francisco, que andan medio que descuarijinecados, como decimos en Cuba, en el mundo, sobre todo en España. En España la orden franciscana anda muy mal, hasta el punto que la parroquia de nosotros era franciscana en Cuba, pertenecía a la provincia de Guipúzcoa, y todos los curas de mi pueblo que estudiaban en el seminario de Aránzazu, en Guipúzcoa, que era un seminario gigantesco, tenía 100 a 175 seminaristas, y está cerrado, no hay nadie. Pero ustedes saben por qué, porque cuando empezó la onda de ser moderno, pues decidieron cerrar el monasterio, irse a vivir a pequeñas casitas. Y las pequeñas casitas siguió el relajito, cuando ven a ver se acabó el seminario. Inclusive ahora creo que los frailes van a dejar inclusive el santuario de Aránzazu, porque quedan 7 muy viejitos nada más. Un lugar que era semillero de franciscanos. Gracias a Dios que el Señor compensa y África está llena de franciscanos, ¿no? En el Santo Sepulcro, que toda la gente del Santo Sepulcro, los curas del Santo Sepulcro, todos eran españoles, italianos. Hoy en día el 70% son africanos. Y muy bueno, porque estos italianos y algunos españoles eran bien groseros con la gente. Y estos africanos son amabilísimos. No importa lo que tú le preguntes, te atienden con una amabilidad tremenda. Así que en África está muy bien. Y en América Latina, en Ecuador y en México, eso los franciscanos no están mal. Pero lo que es aquí en Estados Unidos y en España, que en Estados Unidos, que en el norte andan metidos con los gorritos rosados en las manifestaciones feministas y eso, no le doy un buen. Así que oremos por la orden, que es una gran orden que fundó San Francisco, y es una pena pues, que haya terminado. Yo le decía a un amigo mío de España, bueno, ustedes por muchos años ayudaron a América Latina y Europa a evangelizar, ahora nos tocará a nosotros ir para donde están ustedes. Y así está pasando. Muchos monasterios en España lo están manteniendo monjas africanas. Están llevando monjas africanas a los conventos de clausura para no cerrarlos. Hay muchas que todas son africanas ya las que están allá. Y la gente dice, qué horror. Digo, bueno, pero si antes en los conventos de nosotros aquí todos eran españoles. Así que sean africanos, y por lo menos están logrando mantener abiertos los monasterios, porque el problema es que en España hay una cantidad de monasterios. Hoy me hablaba un amigo mío en Sevilla de una iglesia que es preciosa, que siempre está cerrada. Y yo le dije, ¿cómo esa maravilla la tienen cerrada? Dice, porque hay 3 iglesias en la misma cuadra. Dice, pues mucha gente que haya, no hay gente para llenar 3 iglesias en una sola cuadra. Fíjate que en Sevilla solamente hay 45 monasterios de clausura. Es una ciudad que no llega a 1 millón. Y en Miami somos 2 millones, ¿cuánto hay?
1, para que vean también cómo son las cosas. Bueno, vamos al tema que nos interesa hoy, pero de esta forma oremos por los franciscanos. Vamos a ver capítulo 22 del profeta Ezequiel. Interesante, hablando de Jerusalén, la ciudad, y la llama la ciudad derramadora de sangre. Nunca mejor puesto el nombre a Jerusalén. Eso le llamó Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a aquellos que son enviados a ti. Vamos a ver el versículo del 1 al 5. Me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: tú, hijo de hombre, vas a juzgar, vas a ser juez de la ciudad sanguinaria. Muéstrales todas sus abominaciones y diles: esto dice el Señor Dios, ciudad que en su interior derrama sangre para que llegue su hora, que hace ídolos contra sí misma para contaminarse. Por la sangre que ha derramado te has hecho culpable. Te has contaminado con los ídolos que has fabricado. Has hecho que llegue tu hora, que se complete el plazo de tus años. Por eso te he hecho oprobio para las naciones y escarnio para todos los pueblos. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Comienza diciendo que no juzgará a la ciudad derramadora de sangre. Aquí hay un doble llamado del Señor a Ezequiel. El Señor llama a Ezequiel primero a pronunciar juicio sobre Jerusalén. Y como le dije, le da un título tremendo: la ciudad derramadora de sangre. Y se han visto, todos los profetas han hablado contra Jerusalén. Isaías habló contra Jerusalén. Jeremías habló contra Jerusalén. Todos los profetas han hablado contra Jerusalén. Le han dicho horrores de Jerusalén. Entonces, después, con el Apocalipsis aparece la ramera de Babilonia. Dicen los protestantes que es la iglesia. ¿A quién todos los profetas le han llamado ramera en la Biblia? A Jerusalén. No hay profeta que no le haya dicho a Jerusalén ramera. La ramera, la esposa de Dios, que se va detrás de otro esposo, de otros ídolos. Por eso que no tiene sentido que la ramera de Babilonia sea la iglesia, que no tiene sentido, porque el Señor dio la promesa que las puertas del infierno no prevalecerán. O sea que, pero bueno, para la mentalidad de ellos no tiene sentido que sea Roma. ¿Dónde dice Roma ramera en algún lugar en el Antiguo Testamento? En ningún lugar. Y de Jerusalén, en cuanto profeta existen. Y no solo eso, le dicen, como le dice aquí, la ciudad que derrama sangre tremenda, como muchas ciudades paganas. Israel, el problema de Jerusalén, que siendo la capital del culto del Señor, se mantuvo como cualquier ciudad pagana de Roma, como cualquier ciudad pagana de Grecia. Ese es el gran pecado de Jerusalén, que ni siquiera se mantuvo fría, sino que se hizo caliente, pero no caliente para el Dios de Israel, sino para un Dios que no le había dado absolutamente nada. Por eso el Señor ya, diferente como dice los Salmos, ya Jerusalén no es la ciudad hermosa, no es la ciudad santa, y no es la ciudad especial de Dios. El Señor le da este título tremendo: ciudad derramadora de sangre. No hubo crimen de profeta y de gente justa que no se... Y después la iglesia, en la persecución de la iglesia. Lo dice Esteban, lo dijo, cuando lleno de Espíritu Santo, en la persecución, cuando lo estaban matando en Hechos 7:52. Dice Esteban: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea, Esteban se lo dice bien claro: todos los profetas fueron muertos por ustedes. Lo dice la ciudad, esta ciudad de Jerusalén. Esta frase de Ezequiel también la repite el profeta Nahum, que lo vamos a ver después cuando veamos los profetas menores, pero que en este caso vivió antes de Ezequiel. O sea que lo vamos a leer después, pero vivió antes de esta época de Ezequiel, que lo llamó la ciudad derramadora de sangre por excelencia. Fíjate que Nahum le dice: Jerusalén parece tan mala como Nínive. Que eso es, Nínive era el espanto de los judíos. Nínive era la ciudad de la abominación. Y le dice el profeta Nahum que parece tan mala como la misma Nínive. Después le dice que le va a mostrar todas las abominaciones. Y esto ya lo vimos anteriormente en Jeremías y en Isaías. Entonces refiere que va a enseñarle los muchos pecados de Jerusalén. ¿Cuál fue el gran pecado de Jerusalén y de todo Israel? ¿Cuál fue el gran problema
contra que ellos tuvieron que luchar continuamente, la idolatría. ¿Se acuerdan que Ezequiel vio el templo lleno de ídolos? Hasta en el Santo de los Santos tenían ídolos. O sea, la ciudad de Jerusalén, que es como decir, Israel estaba totalmente contaminada del peor pecado que puede haber, que es la idolatría. Y después de la idolatría vienen todos los demás pecados habidos y por haber. Porque según el Dios que adora, así eres tú. Nosotros tenemos que ser santos, que no lo seamos porque Dios nos llama y nos lo dice, sean santos porque tu Dios soy un Dios santo. Me imagino que una persona debe parecerse a su Dios. Entonces, los que tienen un Dios borracho, pues, ¿cómo serán? O como los santeros que tienen el Dios de la guerra, Ochun y todo eso, y de las maldiciones, ¿cómo serán? Exactamente igual que su Dios. Porque generalmente la gente pues se asemeja a aquello que adora o que le llama la atención o que admira. Y el Señor se lo dice, que va a acercar el día del juicio sobre Jerusalén. Y se lo dice bien claro, he sido extremadamente misericordioso y paciente. El Señor se lo dice, los he aguantado a ustedes por muchísimas generaciones, pero al fin le llegó el día. Y como le he dicho tantas veces con los profetas, me pregunto, ¿cuándo llegará el día de nosotros? Porque esto de COVID fue un ensayo, y lo pueden anotar. Esto de COVID fue un ensayo nada más. Y anótenlo, que yo 2 años antes de COVID yo estaba diciendo que yo sentía algo raro en el ambiente, y se lo dije a ustedes montones de veces, que yo sentía que había algo raro que no sabía qué era, pero que yo sentía que algo iba a... Y la madre Rafaela en Belén me dijo exactamente lo mismo, ya trancada en el monasterio, me dijo que ella sentía que había algo, esa fue la palabra, algo ominoso sobre el mundo. Y al año llegó el COVID. Y yo seguí sintiendo lo mismo, y le pregunté a la madre Rafaela, ¿y a usted se le pasó lo que sentía? Y ella me dijo, no, sigo sintiendo que hay algo ominoso sobre el mundo. Así que orar para que el Señor extienda su misericordia. Y Jerusalén no podía. Lo bueno del caso es que Jerusalén se abandonó del único Dios que la podía ayudar, y los pueblos que rodeaban a Jerusalén no podían tener empatía con Jerusalén. O sea, los pueblos que adoraban a Moloch y toda esa gente odiaban a Israel. Lo odiaban hasta el día de hoy, que son los descendientes de los árabes. Desde el principio esa gente descendían, ustedes se acuerdan de la rama de Canaán, descendían toda esta gente, y no solo de Canaán, también descendían de la gente de Lot, de cuando Sodoma y Gomorra, toda esa zona, salieron los amonitas y los cananeos de esa zona de Sodoma y Gomorra. Así que todos esos pueblos que rodeaban a Jerusalén odiaban por instinto a Jerusalén. Entonces yo tenía un problema. Jerusalén se abandonó del Dios que lo podía servir para hacerse igual a gente que lo odiaban a ellos. Ni siquiera los adoradores de los mismos ídolos de ellos tenían simpatía por Jerusalén. Así como ven, Jerusalén escogió extremadamente mal. Vamos a ver el versículo del 6 al 12. Y dice así: los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se han dedicado a derramar sangre dentro de ti. En ti se desprecian padre y madre. El forastero es oprimido en medio de ti. En ti se oprime al huérfano y a la viuda. Has despreciado mis santuarios y has profanado mis sábados. Hay en ti hombres que calumnian por derramar sangre. En ti se comen los montes, se cometen infamias en medio de ti. En ti se descubre la vergüenza del propio padre y se hace violencia a la mujer menstruante. Hay en ti quien deshonra a la mujer de su prójimo. Otro mancilla indignamente a su nuera. Otro ha forzado a su hermana, hija de su padre. En ti se reciben sobornos para derramar sangre. Tú exiges usura y recibes intereses altos. Explotas con violencia a tu prójimo y te has olvidado de mí, oráculo del Señor. Un resumen de violaciones de los mandamientos. No puede haber. Aquí el profeta pone la violación de todos los mandamientos uno por uno. O sea, quiere decir que había hecho Jerusalén, había violado toda la ley de Dios. La ley que el Señor le dijo cuando entraron
a la tierra prometida, que si la cumplían iban a tener bendiciones, y si no la cumplían iban a tener maldiciones. Y que dijo pueblo que iban a cumplir la ley del Señor. Y ahora pasado 1200 años, el Señor le hace un resumen, dice, mira, lo que ustedes han hecho es todo lo que dicen los mandamientos, ustedes lo han incumplido. Y ahora yo le pregunto a ustedes, nosotros muchas veces si revisamos los 10 mandamientos no habremos incumplido también los 10 mandamientos uno por uno hoy en día. Yo estaba pensando el otro día, y lo puse en Facebook, que como siempre nadie entiende lo que yo pongo, pero bueno, yo lo pongo para ver si alguien lo pesca. Yo decía, como estaban diciendo en Bélgica, que van a bendecir las uniones homosexuales, en contra de que eso va con la ley de la iglesia. Y en otro lado están proponiendo bendecir a las personas que viven en concubinato. Entonces yo digo, bueno, entonces tenemos que quitar el 6.º mandamiento. Lo digo en serio. Porque ¿qué es lo que dice el 6.º mandamiento? Que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado. Un acto sexual, según la moral cristiana, fuera del matrimonio de hombre con mujer, es pecado. Y una relación sexual de un hombre con un hombre fuera del sacramento es también pecado. O sea, fíjate que tanto el hombre con mujer como hombre con hombre, el asunto ¿qué cosa es? El sacramento. Ahora, si vamos a bendecir gente que están fuera del matrimonio, entonces tú no puedes decirle a alguien que no peque. Te van a decir, pero si fulano está pecando y ustedes lo han bendecido. Entonces esa gente no sé qué van a hacer, porque es una gran incongruencia que se bendigan unas cosas y otras, pues entonces lo mismo no es pecado y lo otro sí es pecado. Esto es una casa de locos. Esto terminado en lo dijo Padre Martín en la última charla que dio. Esto se ha convertido en una casa de locos, en el corral de la Pacheca. Y él decía, ¿cómo va a ser que en una diócesis esto es pecado y en la otra diócesis no es pecado? Dejamos de ser católicos, que es la primera característica de nuestra iglesia. Y aquí comienza el Señor diciendo lo mismo. He aquí los príncipes de Israel. En los primeros 5 versículos de aquí, el Señor reprende a la ciudad pecadora. Y después, claro, la ciudad no puede pecar. Después se enfoca en quién, en los que están verdaderamente cometiendo los pecados. Jerusalén es pecadora porque el conjunto de la gente que vive ahí es pecador, pero la ciudad en sí no es pecadora. Los culpables de que la ciudad sea pecadora son los que viven dentro de la ciudad. ¿Y quiénes son a quienes primero el Señor le va a pedir responsabilidad? A los dirigentes políticos y a los dirigentes religiosos. Esos son los que tienen la primera responsabilidad antes que los demás, porque esos son los que tienen que cuidar precisamente que no suceda esto. El Señor siempre comienza pidiendo responsabilidades por el que tiene más responsabilidad, pero así sigue hasta el último. O sea, dice una cosa terrible aquí, dice que cada uno según su poder se esfuerza por derramar sangre. O sea, en vez de usar el poder que el Señor les dio de una forma que puedan honrar a Dios, usan el poder que Dios les dio para derramar sangre. O sea que lo que había en Jerusalén era la desintegración social total del pueblo de Israel. El pueblo, por lo que leemos aquí que Israel había hecho, el pueblo de Israel se había totalmente, ¿qué cosa? Desintegrado. Porque ¿qué es lo que mantenía la coherencia en el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que mantiene la coherencia en este país? La ley es lo que mantiene la coherencia en este país. ¿Y qué es lo que mantenía la coherencia en Israel? La ley. Si no están cumpliendo la ley, se desintegró el país. ¿Qué está pasando aquí? La desintegración total del país. Y como decía una persona el otro día, que no duda que en un momento se empiecen a separar los estados unos de otros. Y todo lo que se logró con la guerra de secesión y la unión y todo eso se pierda. Porque va a llegar un momento que California no va a tener absolutamente nada que ver con nosotros. Al contrario, va a ser enemiga para poner un ejemplo, va a ser enemiga de nosotros. O sea que vemos la desintegración del país tal como se desintegró Israel. Por eso digo que lo que pasa en Israel y los profetas es exactamente igual que lo que estamos viviendo nosotros. Una universidad que declara una cátedra para estudiar a Bad Bunny, que más desintegración. En California hay una universidad que abrió una cátedra para estudiar a Bad Bunny.
que ahora me digo, es que no tengo palabra para decir eso, no tengo palabra para describir qué tiene ese señor para que le abran una cátedra. Si a un cantante de ópera no le abren a Pavarotti no le abren una cátedra de Pavarotti, que tiene mediocre ese que ni sabe cantar, lo que hace es mugir. Porque hay gente que sabe de música dice que ese señor no tiene ninguna, que lo que tiene es atonía, que no pone una nota detrás de otra que vayan bien para que la hagan. Y no solo ahí, después en otro lugar le abrieron un reconocimiento del día de él en una ciudad y le dieron las llaves. O sea, vemos una persona que ayer no era nadie y que hoy es el artista mejor pagado del mundo, por encima de Luis Miguel y de montones de gente que cantan. Este es el artista mejor pagado del mundo. ¿Qué cosa era hace un año? Nada. Yo dije, a este lo ha levantado el mismo que puso Obama. No, y lo digo en serio. ¿Quién era Obama un año antes de las elecciones? ¿Quién conocía a Obama un año antes de las elecciones? Absolutamente nadie. Y en un año desarmó la maquinaria de los Clinton, que era la más fuerte políticamente en Estados Unidos. Y hasta los Kennedy se pasaron por el bando de él. En un año. Lo sacaron absolutamente de la nada. Y a este Bad Bunny lo han sacado absolutamente. Entonces, ya puede estar seguro que sacó a Obama de la nada, sacó a este de la nada. Porque Obama lo que hizo fue desintegrar el país como lo tenemos ahora, fue que empezó con a poner en contra a todo el mundo, contra todo el mundo. Y creo que está haciendo Bad Bunny corrompiendo a la juventud, que llenan, y hasta viejos, porque yo he visto viejos haciendo cola para entrar a su... Y vuelvo a decir, un hombre que no canta, un hombre que no es nadie, habiendo otros raperos que son más Pitbull, qué sé yo, gente que son mucho más famosas que él, que inclusive entre su género cantan mejor, y este le ha pasado en un año por delante. Ahí hay algo raro. Eso no es normal. Se lo puedo asegurar. Detrás de eso hay alguien. Y todo eso, que es lo que indica la desintegración de una sociedad, de un país, como le pasó a Jerusalén en este momento, cuando dicen que ha violado absolutamente todo. Él lo dice: al extranjero lo tratas con violencia, al huérfano, a la viuda los despoja. ¿Qué es lo que decía la ley? Que tenían que ser justos con los extranjeros que vivían en medio de ellos, que tenían que ocuparse de las viudas, de los estadounidenses, que dejaban un campo para que cuando se escogiera, se sacara el trigo, las viudas recogieran las espigas que se caían, como hizo Ruth, y dejaban caer espigas. Todo eso se acabó. Dice, deshonran al padre y a la madre. Dice cosas horrorosas aquí. Dice, el santuario de Dios es menospreciado. El sábado, nadie se ocupa del sábado. El sábado es profanado, cuando el sábado era el signo de Israel. El sábado era el día de adoración de Israel. Ni lo dejaron de guardar. Dice, cada cual hizo abominación con la mujer de su prójimo, que con la hermana violaron a todo el mundo. O sea que la situación de Jerusalén era un verdadero desastre. Ahí dice que leímos que descubrió la desnudez de su padre, de su madre, de su nuera, de su hermana. Y le voy a leer porque siguen por ahí diciendo que descubrir la desnudez quiere decir relación sexual, y eso es un verdadero disparate. Por eso, si van a ver dónde está aquí, si lo logro encontrar en Levítico, no sé si en Levítico 18, sí, está en Levítico 18, para que vea lo que dice Levítico 18, versículo 7. Dice Levítico 18, 7. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la de tu madre. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de las mujeres de tu padre, pues es su deshonra. No descubrirás la desnudez de tu hermana, o sea, hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hijo, pues su desnudez es también la tuya propia.
No descubrirás la desnudez de una hija de la mujer de tu padre, nacida de tu padre, pues es tu hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, pues es carne, es la de tu propio padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, pues es carne de la de tu propia madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, ni te llegarás a su mujer, pues es la mujer de tu tío. No descubrirás la desnudez de tu nuera, que así, sí, esto no puede ser relaciones sexuales porque aquí se hubieran acostado con toda la familia. Lo que sucede es que en Israel la familia tenía un gran respeto, el valor de Israel era la familia. Entonces el cuerpo por el israelita era muy sagrado. Por eso es que los israelitas se vestían con todos esos trapos y criticaban tanto a los griegos y a los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos se descubrían, hacían estatuas desnudas y todo eso. El desnudo en Roma no era ningún problema. Pero el israelita, como sabía que el cuerpo era el templo de Dios, los israelitas lo cubrían. Por eso ver la desnudez de una persona en Israel era un pecado, porque venía a ser como profanar a la persona. Era como aumentar la intimidad de la persona. Por eso que lo dice, no porque que quiere decir que se acostó con nadie, es que Israel tenía un tremendo sentido del cuerpo como posesión de Dios, como hecho por el mismo Dios. Y vuelvo a repetir, ese sentido porque los israelitas se cubrían tanto. Si tú ves hoy a los israelitas ortodoxos, todavía se cubren. Todos los ortodoxos, los hombres se visten con traje, las mujeres se visten con saya larga, con mangas largas, porque para ellos el cuerpo es algo muy, muy sagrado, porque es lo que es imagen y semejanza de Dios. O sea, por eso se tapan la cabeza con pañuelo. Eso es por eso que dice esto. O sea, son una cantidad de transgresiones que Israel ha cometido. Vamos a ver del 13 al 16. Y dice así. Pero yo batiré palmas contra la riqueza injusta que has acumulado y por la sangre que ha sido derramada en medio de ti. ¿Resistirá tu corazón o permanecerán firmes tus manos en los días en que yo actúe contra ti? Yo, el Señor, se lo he dicho y lo haré. Te dispersaré entre las naciones, te esparciré entre los pueblos y haré desaparecer de ti la impureza. Quedarás profanada a los ojos de las naciones y sabrás que yo soy el Señor. Este Señor le da la profecía de la consecuencia de sus acciones. Dice que batí mis manos a causa de tu avaricia. Este es un término en Israel de los más fuertes posible. Dios dice aquí que se va a oponer con todo lo que tiene a los líderes corruptos de Jerusalén. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos dicho hasta ahora, por la avaricia, por la idolatría. No quedó idolatría que no cometieran. Por eso el Señor dispersa a Israel entre las naciones. Pero viene la pregunta siempre por reflexionar. ¿Israel era idólatra o no? Súper idólatra. ¿El Señor lo castigó, sí o no? ¿Pero rompió la alianza con él? No. Entonces, ¿qué dicen los protestantes? Que la Iglesia Católica se volvió idólatra y Dios la olvidó. Dios, cuando hace una alianza, no la rompe, como hizo con Israel, porque el hombre puede mentir, pero él no se arrepiente ni miente de lo que hizo. Por eso es que a Israel la zarandeó, acabó con ella, pero nunca le quitó la alianza. Y eso es lo que hará con la iglesia, nos está zarandeando por todos lados precisamente, pero jamás la iglesia perderá la promesa de Dios, porque Dios no se arrepiente de lo que promete o de lo que hace. Y aquí vuelve a avisar que en ese día va a proceder contra ellos, los babilonios. No son solo más que hombres, pero el Señor lo dice. Los babilonios en este momento son el arma que yo tengo para castigarlos a ustedes. Por eso que el Señor llamó a Nabucodonosor, mi siervo Nabucodonosor, cuando hay sinvergüenza más grande que ha pisado la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Nabucodonosor atacó a Israel, la atacó siguiendo lo que Dios le indicó. Y en ese caso es un siervo de Dios porque estaba haciendo lo que Dios le indicó. Ahora después le cayó arriba a Nabucodonosor y le dijo: ya que te alegraste tanto con lo que hiciste, pusiste demasiado empeño en cumplir lo que yo te dije. Y así hará a los enemigos de la iglesia cuando le venga encima, porque si así nos trata a nosotros ahora, ¿cómo va a tratar a los otros? Que se preparen, que aquí tienen ya
la advertencia. Al final sigue con esa frase diciendo, yo soy el Señor. Diciendo, tú vas a saber por lo que va a pasar que el Señor tuyo no son los dioses paganos, que el Señor tuyo soy yo. Y vas a ver lo que le pasa a los que abandonan, los que me juran alianza, como tú me juraste alianza. Vamos a ver el 17 y el 19, dice así. Me fue dirigida la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos son cobre, estaño, hierro y plomo en el horno. Han quedado reducidos a escoria de plata. Por esto dice el Señor Dios, porque os habéis convertido en escoria, os reuniré en medio de Jerusalén. Como se junta la plata, bronce, plomo, hierro y estaño en medio del horno. Y se atiza el fuego para fundirlos. Así los reuniré en mi cólera y mi ira. Os juntaré y os fundiré. Me pasé del versículo, pero había que hacerlo hasta aquí, hasta fundir, que es donde, para que se entienda el sentido de esto. Aquí el Señor siempre habla como enseñando por medio de cosas que la gente pueda entender. Nosotros hoy en día no conocemos ese procedimiento, pero cuando se purificaba el oro y la plata y todo eso, ¿qué es lo que se hacía para purificar un metal como el plomo hoy en día? ¿Qué es lo que se hace? Se le da candela. ¿Y qué hace la candela? ¿No? La impureza la deja a un lado. Y eso es lo que se llama la escoria. Escoria es lo que queda del oro cuando el oro lo purifican por el fuego, lo que queda del oro, la basura que tenía el oro, que hacía el oro impuro, eso es lo que es la escoria. La plata igual, lo que hace la plata, lo que tiene de plomo, lo que puede tener la plata, que le quite el valor, eso cuando se le da candela, eso que no es plata, se va. Y así pasa con todo esto que ha mencionado el Señor. Todo eso, la escoria es lo malo que está mezclado con lo bueno. ¿Y que se quita con qué? Con el fuego. Por eso el Señor dice, les voy a dar fuego. Y ustedes lo que han quedado ahí, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que le dice el Señor? Que son los que se quedaron ahí. Escoria. Dice, los que se quedaron ahí es lo peor de lo que tenía mi pueblo. Yo le metí fuego y ustedes son la escoria. Ustedes eran plata y ahora se han vuelto, ¿qué cosa? Escoria. Y la escoria se bota. Pero eso también el Señor lo puede decir a nosotros. El Señor nos puede decir, yo te hice de plata, ¿y en qué te has convertido? En escoria. Podemos haber contaminado con... Eso es lo que le pasa a estos metales, se contaminan con otro tipo... Son metales preciosos que se contaminan con otro tipo de metal que no es precioso. ¿Y cómo hace Dios al hombre si lo comparamos como un metal? Dios le hace al hombre como un metal precioso. ¿Y qué es lo que pasa al hombre igual que a los metales? Se contamina con metales que no son preciosos. Y cuando un metal que no es precioso se contamina con un metal precioso, lo bueno del caso es que el metal que no es precioso no se vuelve precioso. Lo que es precioso se daña. Mira tú cómo es la cosa. Así era, así es y así será. Es un misterio. El mal se contagia. El mal es algo que se contagia. Y eso tiene que ser así porque tenemos la concupiscencia, que es esta tendencia al mal. Y el mal es muy fácil el mal es más fácil de hacer que el bien. Eso pueden estar seguros. El problema es que el bien dura y el gozo que del mal no dura. Porque al cabo del tiempo se vuelve remordimiento o vuelve en contra tuya. Ese es el gran problema del mal. Que el mal da una satisfacción temporal. Cuando se satisface el ego tuyo que está herido por algo, o el mal se satisface, ya, pero eso dura el tiempo hasta que tú te enfoques en otro mal. Que eso es lo que yo hablaba el otro día que le fui a la consulta de Ángel, que en vez de hablar de enfermedad hablamos de santería y brujería y eso. Y que lo que decíamos, los pueblos que practican la brujería son los pueblos que están más atrasados. Mira Haití y Cuba, que era un país floreciente en que ha terminado Cuba. Me dicen los amigos míos de Cuba, hoy mismo me estaba diciendo una amiga mía de la iglesia en Cuba, decía, hacerse a los niños santos hoy, santo es la cosa esa de brujería que le hacen. Dice, hacer los santos como antes era tomar la comunión. Dice, a ese punto hemos llegado. Dice, antes a los niños, todos los niños le llevaban a la iglesia, hacían la primera comunión, le tiraban
una foto, hacían un desayuno. Dice, ahora no, ahora los niños lo hacen santo, le tiran fotos cuando los hacen santos, le hacen una fiesta. Y dice que todo el mundo, todos los niños con esa cosa de la mano de Orula. Y como hoy es San Francisco, que San Francisco es Orula para ellos, dice que ayer una señora que pasaba por la casa decía, hija, mañana tenemos que ir a saludar a tu padrino porque mañana es tu santo Orula. Dice que la niña le decía, ¿quién es Orula? Y decía, bueno, cuando crezcas tú, pero ya la habían metido en eso. Que eso tiene consecuencias. Ya la habían metido, ya habían hecho los rituales, eso arriba de la niña, y eso tiene consecuencias, y la niña no sabía en qué se estaba metiendo. ¿Y qué ha hecho la brujería en Cuba? La ha arreglado. La ha puesto peor, y cada día se hunde más por culpa de la... Y mientras más se hunde en la porquería, más brujería hacen. Porque me dice, yo hace 40 años que no estoy ahí, pero me dice esta amiga mía, y gente que está en Cuba, que yo no tengo la menor idea a qué grado ha llegado la brujería en Cuba, inclusive entre gente de la misma iglesia. Entre gente de la misma iglesia. Que por el día van a misa, después cogen y se meten con un coco y una vela, yo no sé dónde hacer algún acto de brujería. Yo me dijeron que en mi pueblo hay dos o tres personas muy en la iglesia que están metidas en brujería, hasta le echaron un trabajo al cura. Le pusieron un trabajo de brujería al cura en el despacho del... Sí, para hacerle daño, según ellos para hacerle daño, pero el problema es que esa gente que hacen para hacer daño nunca tienen paz. Ellos son los que se hacen daño a ellos mismos. Yo no conozco a ningún santero que ha vivido en paz. He conocido unas cuantas, no he conocido de ninguno, todos viven amargados, con miedo, que me van a echar un mal, que me están haciendo un mal, que Ángel me ha contado de una paciente que tú no viste el nombre, así que dice Ángel que esa señora se encapichó que te le habían hecho una brujería, y dice Ángel que no sabe si se murió, porque dice que la mujer bajaba de peso, y era que ella se le metió en la cabeza que le habían hecho y que no le hacían análisis y no tenía nada, pero ella decía que ella tenía una brujería. O sea que eso lo que hace es atrasar a la gente, eso es verdaderamente lo que dice aquí, cuando se mezcla el metal bueno con el metal malo. Y dice que los va a reunir, y la escoria se va a reunir en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la última cazuela donde se coció el metal bueno que quedaba. Que se lo llevaron a una parte de Babilonia, y los que se quedaron en Jerusalén, se recuerdan, pensaban que ellos se habían quedado porque eran muy buenos. ¿Y por qué cosas se habían quedado? Porque eran escoria. Mira cómo uno se puede equivocar con los juicios de Dios. Vamos a ver aunque ya leímos el 20, vamos a ver el 20 y el 21. Dice, como se junta la plata, bronce, plomo, hierro y estaño en medio del horno y se atiza el fuego para fundirlos, así os reuniré en mi cólera y mi ira. Os juntaré y os fundiré. Os reuniré y atizaré contra vosotros el fuego de mi cólera, y seréis fundidos en medio de la ciudad, como se funde la plata en medio del horno. Así seréis fundidos en medio de la ciudad. Y sabréis que yo, el Señor, he derramado sobre vosotros mi furor. Entonces, esto tiene que ver con el versículo 18, no sé por qué aquí se dividió el versículo, pero eso ya lo vimos cuando vimos el versículo anterior, cuando se habló de la escoria y de separar la escoria. Como dice los ángeles, que el Señor, que los ángeles van a venir a separar lo bueno de lo malo. ¿Y qué cosa es lo malo? Lo malo, la escoria, lo que se dejó contaminar. Vamos a ver el 23 y el 25. Dice, me fue dirigido la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di, tú eres una tierra no purificada ni regada por la lluvia el día de la cólera. Sus príncipes están en medio de ella como un león rugiente que desgarra su presa. Han devorado a personas, han tomado riquezas y bienes, han multiplicado las viudas en medio de ellos. Esto es más o menos lo mismo que hemos hablado. Él le dice, tú no eres tierra limpia. O sea, ya no solo los pecados de Israel han contaminado la tierra. Es una tierra sucia, es una tierra profanada, con doble horror, porque esa es la única tierra que Dios le había dado a los hombres en el mundo. Dios no le ha dado tierra a nadie en el mundo que no sea Israel. Y mira lo que hicieron ellos con la tierra que Dios les dio. Por eso que le dice que no va a llover. ¿Por qué? Pues la maldición. La maldición en Israel es cuando no llueve. Sí, desde el Antiguo Testamento la lluvia es una
una bendición sobre Israel. ¿Por qué? Porque Israel no tiene agua hasta el día de hoy. Cada vez que había un problema de idolatría en los reyes de Israel, ¿qué es lo que había? Sequía. ¿Se acuerdan de Elías? Eso fue lo que Elías vio en la montaña, que había una sequía terrible, y dice que vio una nubecilla que salía y le dijo, va a llover, porque el Señor siempre castiga con sequía al pueblo de Israel hasta el día de hoy. El agua es lo más preciado que hay, más preciado que los metales, es en Israel, porque ellos tienen poquísima agua. Por eso que yo he aprendido a cuidar el agua por la gente de Israel. No son caras, pero yo una vez estaba iba a coger agua del río Jordán en una botella y eché en el parqueo, algo que para mí es común, ¿no? Tengo un poco de agua, lo voy a echar en el parqueo para llenar. Y la gritada que me metieron fue, y yo pensé que pensaban que yo había ensuciado el parqueo. Y yo le dije, pero es agua. Pero sí, precisamente porque es agua. ¿Por qué no se le echaste a una de las plantas que están aquí alrededor y la botaste arriba del asfalto? Yo en Israel donde he aprendido, porque aquí uno se va a afeitar, lo que sea, abre la llave y la deja. Yo aprendí en Israel a cerrar la llave cuando no la voy a utilizar. Porque desde que tú llegas ahí, lo que te están machaqueando, no cierren la llave, no la dejen corriendo. Ustedes no saben lo que vale el agua. Nosotros no tenemos idea de las necesidades que tienen otra gente, porque gracias a Dios el Señor nos ha dado de todo. ¿Hasta cuándo? No sabemos. También sigue diciendo aquí, habla los falsos profetas. Dice que para colmo de todo lo que tenían, ¿qué cosa es lo que tenían? ¿Se acuerdan con Jeremías? ¿Cuál era el terror de Jeremías? Los falsos profetas. ¿Y a quién la gente hoy quería? A los falsos profetas. Nadie quería al profeta de Dios. Esto sencillamente igual que lo que sucede en el día de hoy. ¿Qué es lo que había por todos lados? Conjuración y conjuración constantemente. Acuérdense que mientras Ezequiel está diciendo esto, está Jeremías sucediendo lo que sucedió en Jeremías en Israel, paralelamente. Y en época de Jeremías, ¿qué es lo que había en Israel? Era un enredo, todas las conspiraciones, los reyes, los príncipes, la gente del pueblo, la gente de estos, los otros, conspirando uno a favor de los babilonios, otro en contra de los babilonios, uno a favor de los egipcios. Un verdadero caos. Ahora el versículo 26, que es importante. ¿Qué dice el 26? Mira lo que dice el 26. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mi santuario. No han hecho distinción entre lo santo y lo profano. No han enseñado a distinguir entre lo puro y lo impuro. Han apartado sus ojos de mis sábados. Yo he sido deshonrado en medio de ellos. ¿Habrá que agregar algo? Lo voy a volver a leer. Dice el versículo 26 del capítulo 22. A Israel. Sus sacerdotes han violado mi ley y profanado mi santuario. No han hecho distinción entre lo santo y lo profano. No han enseñado a distinguir entre lo puro y lo impuro. Han apartado sus ojos de mi sábado, quiere decir de la adoración de Israel. ¿Y qué es la conclusión de todo eso? Dice, yo he sido deshonrado dentro de ellos. Porque ellos estaban ¿para qué? Para honrar a Dios. Y la deshonra de un sacerdote es la deshonra de Dios. Porque lo primero que la gente hace, mira lo que hizo el cura. Y lo que a lo mejor cualquiera de ustedes pasa en un cura es escándalo para cientos de personas. Y esos escándalos que llevan a la deshonra de Dios. Dice, por eso que yo no creo en Dios ni creo en nada. De eso van a tener que responder, como respondieron los sacerdotes de antes, van a tener que responder los sacerdotes de ahora. Y yo el otro día me enteré, que lo puso en Facebook, que Vertica me dio las gracias, que yo no lo sabía tampoco, que el cuello sacerdotal lo que indica es la esclavitud. Yo no lo sabía, la esclavitud. El clériman, porque a los esclavos en Roma le ponían un collar alrededor del cuello, y por eso dice San Pablo que yo me he hecho esclavo entre los esclavos. La palabra que dice la Biblia es siervo, pero esa palabra no es la correcta. La correcta que usa San Pablo es esclavo.
Como María, que dijo, yo soy la esclava y ahora quieren poner yo soy la sierva. No, María no dijo que yo soy la sierva. María dijo, yo soy la esclava. Pero hoy en día queremos atenuar todo. ¿Y qué es lo que dice San Pablo? Yo soy el esclavo del Señor. ¿Y qué es lo que indica el clérigo? La esclavitud. ¿Del sacerdote a quién? A Cristo. Por eso es que hay tanta batalla, porque todos esos signos hablan. Por eso es que hay tanta batalla para quitar el traje sacerdotal y el clérigo. O sea, que crean que no, todas estas cosas tienen un sentido, como yo me enteré ahora. Todas estas cosas por algo están sucediendo las cosas que están sucediendo. Todo lo que están quitando, que a veces que nos parece inofensivo, tiene un sentido que están destruyendo. Porque esos son símbolos que si no nos hablan a nosotros, le habla al mundo espiritual. Un sacerdote con el clérigo le está diciendo a los demonios y a los ángeles que eres siervo, que eres esclavo de Dios. Sin el clérigo es como cualquier otro. Puede ser esclavo de cualquiera, el primero que pase. O sea, yo cuando eso que me enteré a mí me dije, ¿cuántas cosas habrá como esa que nosotros no sabemos? Decimos, ¿por qué esta? Porque después del concilio, ¿qué fue lo primero que hicieron todos los sacerdotes y muchas monjas? Quitarse el hábito. Y ahora yo reto a cualquiera. Viajes gratis a Jerusalén, lo que me quede en la cuenta del banco, la casa, todo lo que yo tengo, yo reto a cualquiera que me diga dónde el concilio dice que se quiten los hábitos los sacerdotes. Y bueno, por supuesto las monjas, pero ha sido más entre los sacerdotes que las monjas. Las monjas han guardado más los hábitos, las congregaciones que hay unas cuantas locas que se han quitado el hábito, pero son los sacerdotes en su mayoría se quitaron la sotana, en su inmensa mayoría. Tanto que hace 40 años ver un sacerdote con sotana era una cosa. ¿Tú no te acuerdas, Miguelino, cada vez que fuimos a Madrid que tú te fajaste con un tipo porque el padre Rolón iba con sotana y dijo el tipo, mira qué atraso? Y Miguelino saltó, atrasos son ustedes, ¿por qué no? Pero fíjate, ¿en dónde dice el concilio que se quite la sotana? No hay una sola palabra. Pero igual que donde dice el concilio que las mujeres se quiten el velo en la iglesia. ¿Dónde lo dice? Muy raro, de buena primera todos los curas se quitaron la sotana y todas las mujeres se quitaron los velos. Eso es como, ¿quién dijo que la Navidad había que prohibirla? ¿Hubo algún decreto? ¿Hubo ni siquiera propaganda para no celebrar la Navidad? No, y de un año para el otro se desapareció la Navidad en todos lados, en todos los medios. Dice, si hubiera habido una campaña en contra de la Navidad, si hubieran dado una ley en contra de la Navidad, vamos a ser igual que todo el mundo, no, nunca se dijo. Entonces tú dices, bueno, eso lo dijo Monseñor Favarola en una misa de medianoche que yo fui a la catedral. Monseñor dijo, el año pasado había Navidad, este año se perdió la Navidad, no hay adorno de Navidad en los lugares públicos, no hay adorno de Navidad en la televisión, en los anuncios, ¿no? Entonces decía Favarola, ¿quién dio la orden? ¿Ustedes han oído algo que hayan suspendido? Entonces tú dices, ¿quién dio esa orden? ¿Quién dio la orden para que Bad Bunny sea famoso? Y para que Obama subiera al poder. Y ese mismo dio la orden de quitarse los velos. Es más, y búsquenlo, el concilio dice que procure guardarse el latín en la misa. Eso es lo que dice el concilio. El concilio dice, guárdese la lengua latina en la iglesia y el canto gregoriano. Eso dice el concilio. Y la gente cree que el concilio fue el que cambió la misa. No fue el concilio. El concilio no se puede equivocar, el Espíritu Santo no se equivoca. Todo este desastre que tenemos viene de lo que se llama el post-concilio, que se ha escrito mucho del post-concilio. ¿Qué cosa es el post-concilio? El post-concilio es la gente que después del concilio pensó que lo bueno era desaparecer toda la iglesia antigua y hacer una iglesia nueva. Pero eso no es lo que el concilio dijo. O sea que los primeros que incumplieron el concilio son ellos, porque si dice el concilio que hagan la misa en latín y a los 4 años quitaron el latín, ¿quiénes incumplieron el concilio? Ellos. Si quieren saber qué pasó, y yo no soy conspirativo no hay nadie menos conspirativo que yo, pero hay veces que veo cosas que yo digo, busquen una entrevista que tiene el padre Javier Olivera Rabasi. Sí, no te lo cuente. Es una entrevista que él hace a un sacerdote que dice grado 33 de Juan Pablo I.
Sí, pero él no es lo que nadie piensa. Yo entré pensando que iba a haber el disparate de los masones con un ojo aquí en el medio matando a... Y lo dice, y ese padre que vivió en el Vaticano lo dijo, que sí mataron a Juan Pablo I, pero lo mataron de disgusto. Porque dice que estaba enfermo del corazón, dice que un arzobispo ahí, que lo habían acusado de masón, se trancó con el Papa y dice que los gritos se oían por todo el piso. El Papa salió con los papeles en la mano, se acostó y se murió. O sea, dice, no lo mataron porque lo envenenaron, lo mataron de disgusto. Que eso también es. Pero lean ahí para que ustedes vean, él explica ahí quién hizo la misa de Nuevo Orden, quién hizo la misa. Él explica quién fue con nombre y apellido, por qué lo hizo, cómo lo hizo. Buscan eso que está súper. Y ese hombre vivía en el Vaticano, era el que manejaba el carro a uno de los cardenales que... ¿Quién? Es un sacerdote americano. Un sacerdote americano porque habla español muy... De todas las cosas que yo he oído, esa es la que más para mí tiene sentido. Porque he oído muchas cosas que para mí es pura basura. Que si los masones, que si lo envenenaron, que si le dejaron cianuro. Lo que yo he leído que tiene más sentido común, porque cualquiera coge un berrinche grande y se muere. Y el berrinche que cogió fue grandísimo porque le presentaron el caos del Banco Vaticano. ¿Y qué pasó después con el Banco Vaticano? Quebró. Le presentaron, todos esos desastres se los presentaron a Juan Pablo I, que quedaron de Pablo VI. Y ahí fue cuando parece que el hombre dijo, se acostó con eso, parece que mismo le dio. Pero es verdaderamente interesante porque inclusive yo me acuerdo que era monaguillo cuando eso, no cuando el Concilio de Trento, cuando el Concilio Vaticano II, porque hay quien dijo que yo era monaguillo cuando Trento. Pero yo me acuerdo cuando el Concilio Vaticano cambió la misa, que es lo que yo pensé que iban a hacer, que era la misma misa en español, ¿no? Por eso los misales que tenían la misa en latín aquí y la misa en español aquí. Yo decía, bueno, solamente lo que hay que hacer es leer, porque yo pensé, sí, ok, en español, pero va a ser la misma misa traducida al español, los mismos cantos traducidos, pero bueno, primero se parecieron con otra liturgia que tenía poco que ver con la anterior. La cambiaron. Claro, la liturgia de hoy es válida porque mientras no se toque la consagración, la liturgia es válida. O sea, la liturgia es válida, por eso en los demás ritos la liturgia es válida, aunque no son iguales porque se mantienen las palabras de la consagración. O sea que, como dijo este padre, lo aclaró bien, la liturgia hoy en día es totalmente válida. Y más te voy a decir una cosa, la liturgia bien hecha es muy bonita. Yo puse en Facebook el otro día la misa de Requiem que dieron en la Catedral Católica de Londres por la Reina Isabel, y esa misa de Requiem fue una belleza por el rito de hoy en día. O sea que no tengo nada con él. Yo puedo ir al rito de hoy en día, pero que sí no fue la misa que había un día, la que apareció al otro día, sí fue. Variaron toda la estructura. Y si ustedes quieren ver oraciones preciosas, lean la lectura de la misa tridentina en español, para que vean qué oraciones más hermosas tienen. Y todas esas oraciones desaparecieron para unas oraciones simples, que son las que se leen ahora. Esas oraciones preciosas de 2000 años. Yo no me acordaba, como siempre las oí en inglés, en latín. Yo no me acordaba cuando yo he ido a misa de yeso y eso, de tridentina, que he seguido la misa, he visto lo hermosas que son esas oraciones. Yo digo, ¿por qué quitaron estas oraciones? Pero porque ahí está, y todo eso, puedo decir, no viene del concilio. Todo eso viene de qué? Del que la cosa no empezó con el concilio, la cosa empezó desde Pío XII. Para los que andan ahí echándole a los papas la culpa y demonizando a Pablo VI y elevando a Pío XII. La cosa empezó con Pío XII. Pío XII fue el primero que cambió la Semana Santa, que antes era sábado de gloria y ahora lo hizo, era lo correcto que había que hacer, pero lo hizo. El Pío XII fue el que quitó el ayuno eucarístico de toda la noche. El ayuno eucarístico era tú no podías comer nada desde que te acostabas hasta que tú comulgabas. Por eso que todos los días de fiestas patronales y todos los días grandes la misa era a las 8 de la mañana. La misa de comunión general se les decía. ¿Por qué? Porque nadie podía estar en ayuno hasta la misa solemne a las 10 de la mañana.
Entonces daban la misa de comunión general, todo el mundo iba a la misa 8 de comunión general, y después todo el mundo iba a la misa pontifical o el ministro, lo que hubiera, iba la gente, pero era esa misa por eso se llamaba así, misa de comunión general, porque nadie podía estar, y los que se quedaban en ayunas, ahí la iglesia había siempre gente con fatiga y gente con mareo, entonces el Papa quitó el ayuno, y fue el que puso el ayuno de 3 horas, fue Pío XII. Ahora es una, pero el que empezó, la iglesia melquita sigue con el ayuno desde la noche anterior, y la ortodoxa también. El que empezó con eso fue Pío XII. Que yo me acuerdo que una señora que es muy devota de mi pueblo, la voy a llamar Luisa Solís, que es una persona muy devota. Yo me acuerdo que estaba en casa de mi abuela, yo estaba chiquito, y yo llegué y le dije, un Viernes Santo, le dije a mi abuela, ahora no puedo comulgar. Y dice mi abuela, ¿por qué? Digo, porque no me acordé hace como 2 horas que comí, no va a cumplir las 3 horas. Y Luisa que me dijo, ay hijo, comulga, si esto fue antes era la noche entera y lo cambiaron y pusieron 3. Así, ahí como tú ves como la gente empieza a decir, bueno, si antes era la noche entera y ahora es 3, ¿qué más da no comer? Si mañana, eran 3 horas una, ¿qué va a comer o no comer? Si mañana coge y quitan y dicen que se puede ir con la barriga llena. Así como empieza la degradación de la... O sea que eso viene de muy... Yo estuve leyendo que el concilio, Pío XII lo quería hacer, pero que estuvo meditando y dijo que era demasiado riesgoso. Porque había gente pidiéndolo ya, y se lo dejó a Juan. O sea, que un cúmulo de papas que le iban dejando la pelota al otro. ¿Y quién la agarró y se murió? Juan Pablo... Porque Pío XII se la dejó a Juan XXIII, Juan XXIII se la dejó a Pablo VI, y Pablo VI se la pasó a Juan Pablo I. Ahí cuando uno entiende las cosas, vamos a ver ya el final de esto, del 27, al final, dice 27 así. Sus jefes eran en medio de ella como lobos que desgarran, habló de la gente, habló de los sacerdotes, ahora hablan de los políticos. Sus jefes eran en medio de ellos como labios que desgarran, como lobos que desgarran la presa, derraman sangre y hacen perecer a las personas para alcanzar con avaricia las ganancias. Sus profetas embadurnaban estos delitos con barro, anunciando visiones falsas y adivinaciones mentirosas, diciendo, esto dice el Señor Dios, cuando el Señor no había hablado. Tengan cuidado, los que andan por ahí, el Señor me dijo. Eso es un insulto al Espíritu Santo. Si Dios no te dijo, meter el Señor en tus enredos. Sigue diciendo, el pueblo llano comete violencia y se da el pillaje. Aflige al necesitado y al pobre y oprime al extranjero injustamente. He buscado entre ellos uno que hubiera alzado un muro y se mantuviera en la brecha ante mi favor en este país, pero no destruirlo. Pero no lo he encontrado. He derramado sobre ellos mi furia, los he consumido en el fuego de mi ira y he hecho recaer sobre sus cabezas su conducta, oráculo del Señor. O sea que el Señor fue aquí por etapas, al pueblo que juró la alianza, a los sacerdotes que custodiaban la alianza y a los políticos que perseguían el pueblo. O sea, tanto el pueblo como los sacerdotes como los políticos estaban muy mal. Y la consecuencia que fue Nabucodonosor. Pero tengan cuidado cuando estamos en un momento que la iglesia está mal, los políticos están mal, el nivel de violencia sube en este país como nunca se había visto, aunque de eso no se habla. No se habla de la violencia que hay en las ciudades de allá arriba. La violencia que hay nunca se ha visto en este país, la que hay. Yo vi el otro día en pleno Nueva York, el otro día, 2 carros persiguiéndose, tirándose tiros, unos a otros, como en la época de la prohibición de la bebida y los gángsters de Chicago. Pleno Nueva York, tirándose tiros, y uno dio un corte y se le metió delante al otro, y el otro dio corte, como en una película, en pleno Nueva York a las 2 de la tarde. Ustedes no vieron a esta pobre señora que venía caminando, le dieron 40 y pico de puñaladas, sin la mujer hacer absolutamente nada. Ya a uno le da hasta miedo hasta ir, porque esa mujer andaba, iba a comprar a la tienda y le han cosido puñaladas, mejor sin ningún tipo de motivo. Hay una violencia en el país. Lo que pasa, podemos decir que como los medios de comunicación son cómplices, ellos son los que mueven todo. Como no lo dicen, parece que no está pasando nada, pero sí está pasando mucho.
Esa mujer que le dieron puñalada, todo el mundo con el celular grabando y nadie fue a ayudarla. Nadie fue a ayudarla. En eso ha terminado la... Yo cuando yo trabajaba, estaba en Honduras una vez, estuve viendo un caso que un muchachito que lo mataron para robarle un t-shirt de un equipo de yo no sé qué, lo mataron 17 años y como 15 personas grabaron el asesinato y nadie hizo nada por intervenir. Mira tú cómo estamos aquí y en todos los lugares. Pero bueno, después que vengan los babilonios todo mejorará.